Las fuerzas de defensa de Israel reportaron un nuevo éxito contra Hamas hoy mediante ataques contundentes. Hubo una operación conjunta entre las fuerzas de defensa de Israel y el servicio de seguridad Shin Bet en Cisjordania, donde algunos terroristas fueron abatidos. Estos individuos tenían planes de perpetrar ataques cercanos a residentes y soldados israelíes. Aviones pertenecientes a las fuerzas de defensa de Israel atacaron un escondite en el campamento de refugiados de Balata, cerca de Nablus. Aunque es ocasional que el ejército utilice aviones de combate para tales ataques en el oeste del Banco, esta operación nocturna marcó la primera vez desde la segunda intifada que un avión alcanzó un objetivo en Nablus. Según la Media Luna Roja Palestina, 5 palestinos perdieron la vida en esta operación. Funcionarios israelíes informaron que 4 de los fallecidos eran miembros de Al-Aqsa de Fatah, un grupo de mártires. Entre los fallecidos se encontraba Mohamed Sahad, identificado por los servicios de seguridad israelíes como un terrorista de alto rango en Nablus, involucrado en varios tiroteos, incluido un ataque en Jerusalén en abril que dejó a 2 israelíes heridos. Se descubrió que Sahad había organizado y armado a una célula terrorista compuesta por hombres jóvenes, planeando ataques contra ciudadanos y soldados israelíes. Una vez más, las tropas israelíes tuvieron éxito al eliminar a una figura clave. Además, durante esta operación, las fuerzas de defensa de Israel descubrieron un laboratorio explosivo en Balata. Los servicios de seguridad revelaron que se colocaron artefactos explosivos en las calles y callejones del campo de refugiados para atacar a los soldados israelíes. Si bien durante la operación, hombres armados dispararon contra las tropas israelíes, no se reportaron bajas del lado israelí. En Jordania, la jornada comenzó con disparos. Ayer, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que sus soldados mataron a 7 hombres armados palestinos en 2 incidentes separados en Cisjordania. El ejército informó que los palestinos dispararon contra las fuerzas israelíes desde un vehículo en una intersección cerca de la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, donde estaban llevando a cabo operaciones. Ayer por la mañana, las fuerzas de defensa de Israel reportaron que los reservistas respondieron al fuego, resultando en la muerte de un hombre armado y un conductor. Informaron que ningún soldado resultó herido en el incidente. Durante una operación en la ciudad norteña de Jenin y un campo de refugiados cercano, los soldados se enfrentaron con hombres armados, incautaron armamento perteneciente a Hamas y persiguieron a agentes terroristas que intentaron esconderse en un hospital. En el transcurso de la redada, un avión no tripulado de las fuerzas de defensa de Israel atacó a un grupo de hombres armados que abrieron fuego contra las fuerzas en el lugar. También se informó sobre disparos contra otros palestinos que arrojaron explosivos durante los enfrentamientos. El ejército confirmó la muerte de al menos 5 palestinos armados y la incautación de 6 rifles de asalto en el campamento de Jenin, aunque los medios palestinos informaron de 3 muertes. La discrepancia entre los números aún no ha sido aclarada. Además de la operación en Jenin, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo operativos en Hebrón, inspeccionando las viviendas de 3 hombres armados palestinos con miras a posibles demoliciones. En otro suceso, hombres armados dispararon en un puesto de control cercano a Jerusalén, resultando en la muerte de Abraham Fena, de 20 años, miembro de la policía militar, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Según el grupo de derechos Yesh Din, cerca de 200 cisjordanos han fallecido a manos de las fuerzas israelíes y en algunos casos de colonos, desde el comienzo del conflicto. Además, se reportaron más de 185 ataques de colonos contra palestinos en más de 84 pueblos y aldeas en la región desde el 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel informaron sobre la detención de palestinos buscados en Cisjordania, señalando que más de 50 de ellos estaban vinculados a Hamas. Asimismo, Israel expresó su preocupación por la población palestina y distribuyó folletos instando a la evacuación del sur de Gaza. Lamentablemente, la situación en Gaza sigue siendo muy complicada y crítica. Las recientes acciones de Israel, incluido el lanzamiento de folletos instando a los palestinos a abandonar ciertos pueblos en el este de Khan Yunis, han generado preocupación sobre una posible expansión del conflicto a áreas que se consideraban relativamente seguras anteriormente.
Los folletos advierten a los residentes sobre el peligro de estar cerca o en áreas ocupadas por militantes, lo que ha generado temor entre la población. El flujo masivo de personas desplazadas desde el norte hasta el sur de Gaza ha ejercido una gran presión sobre los refugios y los recursos disponibles. Las Naciones Unidas advierten sobre el riesgo de brotes masivos de enfermedades y hambruna en estos territorios densamente poblados si se agotan los suministros básicos, incluido el combustible, lo que podría colapsar los sistemas de alcantarillado y servicios de salud, exacerbando aún más la crisis humanitaria. El hospital Al-Shifa fue registrado por las tropas israelíes, lo que generó controversia y preocupación. Según informes, técnicos encargados de operar equipos del hospital fueron detenidos. Israel ha afirmado tener pruebas suficientes para llevar a cabo dicha acción y ha compartido evidencia con los medios al respecto. Por otro lado, el grupo Yihad Islámica Palestina, distinto de Hamas, estuvo involucrado en enfrentamientos violentos con las fuerzas israelíes cerca del hospital. A pesar de un breve intercambio de disparos, la infantería israelí respondió de manera contundente. El conflicto ha llevado a una gran cantidad de personas a quedarse sin hogar, saturando la capacidad de refugios y ciudades del sur como Khan Yunis. Esto ha llevado a una crisis de vivienda en toda la ciudad, afectando aún más a la población en medio de este conflicto devastador. Lamentablemente, la situación continúa siendo muy crítica en Gaza y sus alrededores. La gran afluencia de personas desplazadas ha generado una crisis de vivienda en Khan Yunis, donde se ha registrado una alta demanda de alojamiento. La falta de espacio y recursos adecuados como agua y saneamiento ha empeorado aún más la situación para aquellos que buscan refugio. De acuerdo con funcionarios de salud palestinos, la cifra de muertos en Gaza ha superado las 11.200 personas y se estima que alrededor de 2.700 personas están desaparecidas, muchas posiblemente atrapadas bajo los escombros. Además, el ejército israelí confirmó la muerte de 2 soldados más, elevando a 50 el número de bajas entre sus filas desde el inicio del conflicto. Recientemente, se han divulgado imágenes satelitales que muestran el edificio del Consejo Legislativo Palestino en Gaza parcialmente destruido. Estas imágenes ilustran claramente la magnitud de los daños sufridos por la estructura y la zona circundante, mostrando escombros donde antes se encontraba el edificio y un cambio en el paisaje del área. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció que las tropas israelíes ingresaron al edificio del Consejo Legislativo Palestino, mostrando fotos de soldados dentro del edificio. Sin embargo, Israel no ha confirmado explícitamente su responsabilidad en la demolición parcial del edificio. La situación sigue siendo tensa y compleja en la región, y el impacto devastador del conflicto continúa afectando profundamente a la población civil y las infraestructuras en Gaza.